Muy buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Con mis compañeras Fidelina González, Marisa López, Rosana Vázquez y Antonella Gómez, conformamos el grupo número 7 y el tema del que nos corresponde hablar es el tronco de cilindro. A continuación tenemos la definición o concepto del tronco de cilindro. El tronco de cilindro o cilindro truncado es el sólido limitado por una cara lateral cilíndrica y dos bases planas no paralelas. Consideramos un cilindro de revolución, el cual es intersecado por un plano no paralelo a sus bases, denominada sección plana, que divide al cilindro en dos sólidos. A cada uno de estos sólidos se los denomina tronco de cilindro. Aquí podemos ver en las imágenes lo que es un tronco de cilindro. Seguidamente tenemos los elementos del tronco de cilindro. Aquí en el dibujito podemos ver los símbolos que representan los siguientes elementos. La B mayúscula significa base inferior, la B sub 1 significa base superior, el O1 o sub 1, el eje de tronco. La G minúscula simboliza la generatriz menor, la G mayúscula simboliza la generatriz mayor y la R minúscula simboliza lo que es el radio. Seguidamente la compañera nos va a hablar sobre las propiedades del tronco de cilindro. Buenas, mi nombre es Rosana Vázquez Jiménez y ahora veremos algunas de sus propiedades. Tenemos el área lateral en donde, dado el tronco de cilindro de la figura, al desarrollar su superficie lateral obtenemos dos regiones trapezoidales congruentes, como podemos observar en la figura. Luego, al calcular el área de la región ABCDE, obtenemos el área lateral del tronco del cilindro recto así, en donde el área lateral es igual a 2 por área y el área lateral es igual a 2 por pi por radio por generatriz menor más generatriz mayor sobre 2. Entonces tenemos que el área lateral es igual a pi por radio por generatriz menor más generatriz mayor. Y ahora tenemos el área total, en donde el área total es igual al área lateral más área de base inferior más área de base superior. Tenemos entonces la fórmula del área total, en donde el área total es igual a pi por radio por generatriz menor más generatriz mayor más pi por radio al cuadrado más pi por área de base. El volumen. Para calcular el volumen del tronco de cilindro recto de generatrices mayor y menor y de base circular con radio, se aplica la siguiente fórmula. Tenemos entonces la altura 2 y la altura 1 con radio, en donde tenemos entonces que la fórmula del volumen es igual a pi por radio al cuadrado por generatriz menor más generatriz mayor sobre 2. De esa forma entonces tenemos algunas de las propiedades del cilindro. El tronco del cilindro se divide en dos tipos, el cilindro truncado recto y el cilindro truncado oblicuo. En ambos casos, su cara lateral es una superficie de revolución cilíndrica, es decir, con sección recta circular. En el tronco del cilindro recto podemos observar que su base superior es elíptica y su base inferior es circular. En cambio, en el tronco cilindro oblicuo podemos observar que su base inferior es elíptica, a igual que su base inferior. A continuación tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el volumen de un cilindro truncado, cuya sección recta tiene un radio de 2 centímetros, su generatriz máxima mide 5 centímetros y su generatriz mínima 3 centímetros? En la solución primeramente encontramos la fórmula del volumen, que es igual a pi por radio al cuadrado por la generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. Reemplazando estos datos tenemos que pi por 2 al cuadrado, que es igual a su radio, por la generatriz máxima, que es igual a 5, más generatriz mínima, que es igual a 3, todo esto sobre 2. Al realizar este procedimiento, obtenemos que el resultado entonces del volumen del cilindro truncado es igual a 50,27 centímetros cúbicos. Bueno, primeramente veamos el tronco de cilindro recto. En el tronco de cilindro recto, o también conocido como cilindro truncado recto, el eje es perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral fuese una superficie cilíndrica circular, la base inferior sería un círculo y la base superior elíptica. Los elementos que tendremos en cuenta para hallar nuestras diferentes fórmulas son la generatriz mayor, que podemos observar mejor en esta imagen,
representada con la letra G y una M mayúscula del lado izquierdo de la figura, y la generatriz menor, ubicada en el lado derecho, representada con la letra G y una M minúscula. El eje es la línea perpendicular a la base y está representada con la letra E minúscula. Entonces, tenemos que para el área lateral, la fórmula que utilizaremos es 2pi por radio por el eje. Para el volumen, utilizaremos la fórmula pi por radio al cuadrado, que corresponde a la fórmula del círculo, y esto multiplicado por el eje. Para hallar el eje, sumamos las dos generatrices que tenemos, la generatriz mayor más la generatriz menor, y esto lo dividimos entre 2. El eje también es llamado generatriz media. Para el área de base inferior utilizaremos la fórmula pi por radio al cuadrado, y el área total sería la suma de las tres áreas de la figura. El área lateral más el área de base inferior más el área de base superior. Tenemos un ejemplo. La generatriz mayor de un tronco de cilindro recto mide 60 metros, el doble de la medida de la generatriz menor. Calcule su volumen si el radio de la base mide 4 sobre raíz de pi metros. Tenemos en la imagen nuestros datos. La generatriz mayor del lado izquierdo, que mide 60 metros, y la generatriz menor, que nuestro dato nos dice que es la mitad de la generatriz mayor, entonces es de 30 metros. La generatriz media, entonces hallamos utilizando nuestra fórmula, la suma de ambas generatrices dividido entre 2. Sumamos 30 más 60 dividido 2 y tenemos 45 metros. Ahora podemos reemplazar nuestra fórmula para hallar el volumen. Pi por radio al cuadrado por generatriz media. Reemplazamos pi por el valor de nuestro radio, que es 4 sobre raíz de pi, esto elevado al cuadrado, por 45. Y obtenemos 720 metros cúbicos de volumen. Tronco de cilindro oblicuo. En el tronco de cilindro oblicuo o cilindro truncado oblicuo, el eje no es perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral es una superficie cilíndrica circular, la sección recta es circular. Las bases son en este caso siempre elípticas. Tanto en el cilindro truncado recto como en el tronco de cilindro oblicuo tenemos los siguientes elementos. Gm mayúscula es la generatriz mayor, Gm minúscula es la generatriz menor. E mayúscula es el eje o distancia entre los centros de las bases y se cumple que E es igual a 1/2 por la suma de generatriz mayor y generatriz menor. El área del cilindro truncado oblicuo o tronco de cilindro es área es igual a AL más ABI más ABS, siendo AL el área del lateral, ABS el área de la base superior y ABI el área de la base inferior. El volumen del tronco de cilindro o cilindro truncado, tanto recto como oblicuo, viene definido por la fórmula siguiente. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la suma de generatriz mayor más generatriz menor sobre 2, que es lo mismo que pi por radio al cuadrado por E mayúscula, donde R es el radio de la sección recta circular. G minúscula es igual a generatriz media, que va desde la O hasta la O', que es igual a G1 más G2 dividido 2. S, sección recta. R, radio de la sección recta. Entonces tenemos que el área lateral es 2pi por radio de la sección recta por generatriz media. Y tenemos que el área total es igual a área lateral más base 1 más base 2. Entonces, área total es igual a 2pi por radio de la sección recta por generatriz media más base 1 más base 2. Y en volumen tenemos que pi por radio al cuadrado por, y da un signo de interrogación, y sería por generatriz media. Y también se puede desglosar un poquito más y escribir pi por radio al cuadrado por la suma de G1 más G2 sobre 2. Aquí ya tenemos un ejemplo que dice, el volumen de un cilindro oblicuo es 63,267 metros cúbicos. Su generatriz mide 7,12 metros y forma un ángulo θ, con la base circular de 2 metros de radio. Determine el ángulo. Entonces en la solución tenemos que seno de θ es igual a altura sobre generatriz. Entonces despejamos la altura y tenemos que altura es igual a generatriz por seno de θ. La fórmula de volumen es igual a base por altura. Y al desglosar tenemos que entonces es igual a
pi por radio al cuadrado por altura. Y como que la altura es igual a generatriz por seno de teta, entonces la fórmula final que vamos a utilizar es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por generatriz por seno de teta. Es decir, y ahí ya reemplazamos. Volumen es igual a, y en donde dice volumen ponemos 63,267. Y el resto de la fórmula reemplazamos también por los valores. Pi por radio al cuadrado, entonces radio tenemos que es 2 metros, por generatriz, que la generatriz es 7,12 metros, por seno de teta, que es la incógnita. Entonces despejamos y tenemos que seno de teta es igual a el volumen, que es 63,267, sobre pi por radio al cuadrado por 7,12, que al calcular sale 89,473. Y tenemos que seno de teta entonces es 0,7071.